Comenzando aquí por todo y siempre, el amor de Dios te acompañará. Él nos prometió jamás olvidarnos, contigo estará, no te dejará, Dios te cuidará. Hola, que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, que en este momento el Espíritu de Dios se manifieste entre nosotros de parte mía para que el Señor me guíe en cada palabra, en cada pensamiento y de esta manera poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y por supuesto que ese mismo Espíritu pueda guiarte y darte sabiduría y entendimiento. Este es mi deseo y oración cada vez que emprendo la tarea de grabar un nuevo video para continuar este tema. Si bien hemos tenido un poquito de interrupción, porque han pasado ya unas semanas, sin embargo continuamos estudiando la palabra de Dios y continuamos estudiando todos los días. Y en esta ocasión, bueno, como vieron ustedes al final del último video, hablamos del tercer Elías. ¿Por qué? Porque vimos que la historia se repite y que aquellos personajes que estuvieron presentes en un lugar local, como en este caso el Elías, digamos que era Juan el Bautista, que padeció la persecución de Herodes, de Herodías, su esposa, y que por instigación de, digamos, o por acuerdo de la hija de Herodías, fue asesinado. Esto se vuelve a repetir. Esta es la historia que se vuelve a repetir. Y vimos en el último video, tratamos de dar las características por las cuales creemos y entendemos y sabemos que los Estados Unidos de Norteamérica, como nación, pero también como una nación religiosa, eh, todo lo que hace lo hará y lo hace y lo hará en función de la primera bestia. Vimos las características, vimos el porqué, pero claro, cabe la pregunta es ¿cómo es posible que esto suceda? ¿No? Porque esto realmente hace años atrás, hoy estamos en 2022, pero hace un siglo atrás era impensado algo así, ¿no? No había las relaciones que hoy existen entre los Estados Unidos de Norteamérica y el Vaticano. Pero ya últimamente hasta el Papa ha hablado, ¿no es cierto?, en el Congreso de los Estados Unidos. Y hay toda una serie de movimientos, inclusive hasta en las películas vemos un acercamiento donde se hace mucho, pero mucho énfasis en la religión católica. Dicho esto, todo esto, pero sin ningún ánimo de ofender a nadie, porque estamos hablando de sistemas y no de las personas, ¿no? El Señor tiene pueblo suyo, por eso el llamado que Dios hace es salir de Babilonia, pueblo mío, ¿no? De la confusión, porque la palabra Babilonia significa eso, confusión, porque están confundidas a causa de todas estas doctrinas que se nos han enseñado y que no solamente la madre iglesia enseña, que ya también vamos a hablar de ese tema, sino que muchas de sus hijas repiten, ¿sí? Y también contribuyen a esa confusión. Pero decíamos entonces que, ¿cómo es esto de que los Estados Unidos de Norteamérica, lo dice la profecía, dice, tiene esa apariencia de cordero porque los cuernos de esta segunda bestia son cuernos de cordero, pero habla como dragón, es decir, tiene la autoridad del dragón y va a actuar y va a mandar, como dice el texto bíblico, como dice allí, manda a todos los moradores de la tierra y hace que los moradores de la tierra, es decir,
ella hace todo en función de la primera bestia. Es decir, existen tres sistemas, como hemos visto, que se cuadran o diría que hacen todo su trabajo en función de ir contra el Hijo de Dios, contra el Señor Jesucristo. ¿En quién? En la figura de su cuerpo, de su iglesia. Por eso en el capítulo 12, nosotros de Apocalipsis, y digamos, ¿cómo es esto del capítulo 12? Estamos hablando del capítulo 13, pero en el capítulo 12, en el último versículo, capítulo 12, versículo 17, dice lo siguiente: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, sí, el dragón se airó contra la mujer, pero no fue a hacer guerra contra la mujer. Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Es decir, acá hay un grupo que, por el cual el dragón, que también nos enseña Apocalipsis 12, que es Satanás, que el dragón está especialmente interesado porque este grupo, en especial, un resto, una descendencia de la mujer que huye al desierto, guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. O sea, guarda los mandamientos de Dios. Ya vamos a explicar también qué es el testimonio de Jesús. Entonces, tienen esta característica especial este pueblo de Dios, por el cual Satanás está especialmente interesado. Pero también la pregunta es, ¿cómo es que Satanás actúa? Porque acá vemos que, como dije recién, Apocalipsis 12, versículo 9, dice que Satanás, que es el dragón, es Satanás. Ahora, Satanás no se presenta en forma, digamos, visible y de tal manera que lo reconozcamos como tal, sino que él usa el poder político, como lo explicamos al principio, en este caso Herodes, cuando en el mismo capítulo 12 dice que el dragón estaba esperando que naciera el hijo de la mujer para devorarlo. Conocemos la historia del nacimiento de Jesús. Cuando Jesús estaba a punto de nacer, Herodes, que era el gobernante de esa época, mandó a matar a todos los niños nacidos en ese momento. Es decir, lo que usó Satanás fue el poder político. Así que cuando hablamos también del dragón, estamos hablando del poder político, de los gobiernos de este mundo, que también Satanás se lo ofreció a Jesús, ¿no es cierto? Que todos los reinos de este mundo estarían a su servicio si él aceptaba doblar sus rodillas delante de él. Pero bueno, el especial interés entonces del dragón está puesto en el resto de la descendencia de la mujer. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó con la mujer? Y vimos en el capítulo 13 que al igual que lo que ocurrió con el cuerno pequeño, que vimos en el libro de Daniel capítulo 7, el cuerno pequeño comienza, ¿no es cierto?, como una campaña política, pero luego se transforma en una campaña religiosa. Lo mismo acontece con la segunda bestia de Apocalipsis 13, porque esta segunda bestia, que hace todo en función y para la primera bestia, en principio tiene apariencia de cordero, pero termina actuando como lo hace el dragón, y todo en función y para la primera bestia. Entonces dice que manda al mundo entero, dice, para que le hagan una imagen a la bestia. Dice, después vi, entonces cuando dice que vio subía de la tierra una bestia con dos cuernos semejantes a lo de un cordero y hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella o a favor de ella, y hace que la tierra y sus moradores, dice, y los moradores de ella, adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada.
Es decir, todo lo que hace, es decir, hay una transformación en la mujer que huye del desierto, a la cual la tierra ayuda, a la cual Satanás está irado contra ella, pero vemos que hay un cambio en esa mujer. En las iglesias protestantes, es decir, las iglesias protestantes que surgieron en su gran mayoría en los Estados Unidos de Norteamérica, sufren una apostasía, o mejor dicho, jamás dejaron todas las doctrinas que trajeron contaminadas de Europa. Y entonces dice que le sucede lo mismo que le sucedió a la madre. Le sucede lo mismo que a la madre. Porque están, al parecer, o digamos que seguramente, están de acuerdo con las doctrinas de la madre. Y por eso todo lo que hacen lo hacen en función de la primera bestia. ¿Sí? Entonces, esto es lo que ocurre, es decir, la guerra de Satanás no es contra esa iglesia porque en cierta medida la favorecen, lo favorecen y trabajan en función de la primera bestia. Entonces, acá vemos que en el capítulo 13 hay tres sistemas, ¿no? El dragón es el poder político, la segunda bestia, que son las iglesias protestantes del mundo, que van a favorecer, que van a, digamos, van a trazar lazos de unión con, digamos, con la primera bestia, que viene a ser el sistema, ese sistema, el sistema papal, el Estado, la primera bestia y digamos, la segunda bestia, que van a hacer todo esto, se van a poner de acuerdo en llevar adelante toda esta tarea para que todo el mundo adore a la primera bestia. ¿Mm? Pero ¿y cómo es que lo hacen? Bueno, también vimos en el capítulo 13 lo siguiente. Bien, el capítulo 13, versículo 13, dice lo siguiente. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante, dice, de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia o a favor de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Es decir, ¿cuál es se le va a permitir? Es decir, la palabra de Dios en el libro de Tesalonicenses, lo pueden ver ustedes también. Ya les voy a decir entonces, les voy a poner en pantalla el versículo. Dios va a permitir que se vean estas grandes señales y portentos, prodigios, ¿no? Por el hecho de que como mucha gente no quiere conocer la verdad, sino que está cómoda en la injusticia, Dios les envía ese poder engañoso para que crean en la mentira. Acá vemos que hace descender fuego del cielo. Y vimos que en Hechos de los Apóstoles, también lo voy a poner ahí en la pantalla, en los Hechos de los Apóstoles también esa presencia del fuego, ¿no es cierto?, simboliza digamos, la unción del Espíritu Santo y una apariencia, digamos, de la verdad. ¿Sí? Tal es así que en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 23 en adelante, dice que debemos cuidarnos de los engaños y que habrá falsos cristos y falsos profetas y que harán grandes señales con las cuales, si fuere posible, engañarían aún hasta los propios escogidos. Es decir, que debemos de cuidarnos también de esto, porque hay mucha gente que cree por lo que ve, que al ver grandes milagros, al ver cosas realmente, ¿cómo podríamos decir?, hechos sobrenaturales,
dicen, sí, evidentemente aquí está la presencia de Dios. Pero en realidad, nosotros los hijos de Dios, tenemos que basar nuestra fe en un escrito está. ¿Por qué? Más adelante vamos a ver también que los falsos profetas vienen disfrazados como profetas de Dios y que anunciarán cosas que se van a cumplir y que harán, y como dice la escritura, dice que harán grandes señales. Pero esto hace el Señor, o esto permite el Señor, para que seamos probados. Eso lo dice el libro de Isaías. También lo voy a poner para que ustedes lo puedan leer después, lo puedan ver, lo puedan leer mientras les estoy explicando este tema. Y también después con tranquilidad lo puedan leer como estudio adicional. Entonces, ¿con qué fin? ¿Con qué fin lo hacen? Bueno, vamos a ver también que en Apocalipsis hay otros textos como Apocalipsis 16 y Apocalipsis 17 donde aparecen estos tres poderes, el poder político, la bestia y también llamado el falso profeta, que son las hijas de la ramera del capítulo 17. O sea, siempre son estos tres poderes, el poder político, la primera bestia, que viene a ser el sistema papal, la segunda bestia, que viene a ser el Estado de los Estados Unidos, que con el apoyo de la Iglesia protestante va a tender lazos de unión para favorecer a la primera bestia. Y van a hacer una imagen y van a reproducir, eso es lo que quiere decir, que van a reproducir lo que ocurrió, que se hizo en el pasado, de unir el Estado con la Iglesia, para que, y perseguir a todos aquellos que estén, ¿no es cierto?, en contra o que no quieran aceptar este nuevo orden mundial, por llamarlo de esa manera, ¿no es cierto? En el capítulo 16 dice, habla de estos tres poderes, cuando está hablando acerca de las plagas, ¿no? Estos juicios, o mejor dicho, sentencias, porque no quiero que nadie confunda juicio con sentencia. Estas sentencias de Dios, que por supuesto tiene que haber habido un juicio para recibir una sentencia. ¿Y quiénes son? Bueno, acá en el capítulo 16 los nombra de otras maneras. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino para los reyes del oriente. Esto tiene que ver con la segunda venida de Cristo y el secamiento del río que era el río que pasaba por debajo de las murallas de Babilonia, era el río que alimentaba a Babilonia, y que también sabemos que las aguas significan muchedumbre, naciones, pueblos y lenguas. Significa esto que son las naciones, los pueblos, ¿no?, que le dan sustento, que le dan el poder, o mejor dicho, que han sido reunidos para apoyar todo este sistema. Entonces dice, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Es decir, estos simbolizan, ¿no es cierto?, las ranas simbolizan los espíritus de los demonios. Es decir, ¿quiénes están detrás de esto? Los demonios. Porque como dice en Efesios, ¿no?, no tenemos lucha contra carne ni sangre, aunque los seres humanos son muchas veces, dependiendo de por quién estamos siendo guiados, podemos estar siendo guiados, ¿no es cierto?, por Satanás, por sus ángeles. Y en este caso, esta triple alianza tiene como propósito reunir a todo el mundo. Por eso dice que ni no lo hacen, digamos, de manera de como lo hace Jesús, a través del conocimiento, sino por la fuerza, porque mandan y hacen, so pena de muerte. Entonces dice que van, dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales
y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es decir, ¿cuál es el propósito? El propósito que tienen es de reunir a todo el mundo contra el reino de Dios y oponerse, ¿no es cierto?, oponerse a Cristo. Entonces, el cuadro es este. Lo que estamos presentando es lo que dijimos al principio, porque el versículo siguiente dice: He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es decir, cuidado, porque estos tres poderes van a hacer todo lo posible por la fuerza, para reunir a todo el mundo en rebelión contra el Hijo de Dios. Pero no todo el mundo se va a someter a estos poderes, porque así como en el Antiguo Testamento vimos que el profeta Elías, pensaba en un momento que él era el único que había quedado fiel a Dios. Sin embargo, el Señor le dijo: me he guardado 7000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Y como la historia se repite, Dios también tendrá un pueblo que será fiel y que estará preparado para su venida. Por eso es que dice lo que leímos al principio, en Mateo 24, cuando leímos: habrá dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Y ya vamos a ver quién es el tomado, quién es el dejado. Pero está claro que Dios está diciendo: cuidado, ¿no? Dice: he aquí yo vengo como ladrón. Es decir, no vengo secretamente. Vengo como ladrón en un momento que nadie lo espera, ¿sí?, para ver cómo estás, de qué lado estás. Porque también Jesús dijo: todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Mas todo aquel que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Pero perder la vida no significa solamente morir. En algunos casos podría ser la muerte. Pero perder la vida implica mucho más. Porque cuando tú te pones en las manos de Dios, muy probablemente pierdas muchas ventajas temporales. Puedas perder tu hogar, puedas perder tu familia, puedas perder amigos, puedas perder tu trabajo. Pero el Señor dice: todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Estos tres poderes esta coalición se está preparando para enfrentar al Señor, para hacer guerra contra los hijos de Dios. Porque claro, el Señor Jesucristo no está presente en este mundo, pero sí está presente a través de su pueblo, para hacer guerra contra los santos y vencerlos nuevamente, ¿sí? Porque la historia se vuelve a repetir, pero no nos dejará el Señor sucumbir sin darnos su ayuda. Y cuando todo esté por caer, por decirlo de alguna manera, sobre nosotros, entonces el Señor cumplirá su promesa y vendrá en las nubes de los cielos. En el capítulo 17 también habla de estos tres poderes, pero eso lo vamos a ver en el próximo video. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y que a través de su palabra decidas entonces formar parte del pueblo de Dios, que se prepara para su venida, que está atento a todas estas señales para aferrarse cada día más y más a Jesús y prepararnos, porque su venida está más cerca hoy que nunca. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video, si Dios quiere.